El siguiente programa es para todas las edades. No contiene escenas de sexo o violencia. Es apto para toda la familia. Cuenta con el sistema Closed Caption y es financiado con recursos del Fondo Único de TIC. Lo dijimos incluso antes de comenzar el gobierno, la realidad de todos los gobiernos del mundo, locales, nacionales, de las decisiones multilaterales que se dan alrededor de las COP, es que la gobernanza cada vez más es una gobernanza de la previsión, de la gestión del riesgo y del tratamiento de desastres climáticos. Bueno, el fenómeno de la Niña es un fenómeno que se da por anomalías térmicas en el Océano Pacífico, anomalías negativas, y que para que se genere o se consolide también debe haber un acoplamiento con la atmósfera para que pueda hablarse de impactos y de consolidación. En este momento, aunque ya se esté viendo algún enfriamiento, sobre todo de las aguas subsuperficiales del océano, no podemos hablar de una consolidación del fenómeno de la Niña, y por supuesto tampoco podemos atribuir las lluvias que hemos tenido en el territorio nacional a un fenómeno de la Niña consolidado. Las lluvias se deben a otros fenómenos meteorológicos que están en gran parte del territorio nacional favoreciendo las lluvias. El mes de noviembre es un mes donde usualmente, históricamente, de acuerdo a la climatología de gran parte del territorio nacional, es un mes donde vamos a tener lluvias. Y también hay que analizarlo de acuerdo a la región del país. En el Pacífico, en el departamento del Chocó, es un departamento donde tenemos lluvias casi todo el año. De hecho, es una de las zonas más lluviosas del mundo, la selva chocuana, pero por otra parte también en la región Caribe está viviendo en este momento los impactos de la temporada de ciclones tropicales que se instala todos los años de junio a noviembre, y también en la región andina pues tenemos fenómenos que hacen que por estas épocas se instalen las lluvias. Lo que está ocurriendo hasta ahorita, no hemos registrado un récord de precipitaciones en el sentido más allá del evento de Bogotá, o a excepción del evento de Bogotá. No hemos registrado que haya caído una gran cantidad de agua en un corto periodo de tiempo, pero lo que sí está ocurriendo es que las lluvias están continuas. Todos los días está lloviendo, y estas lluvias continuas, sin que puedan clasificarse como un evento extremo, están generando aumento de los caudales y sobresaturación de los suelos. Y estas dos líneas, por un lado el aumento de los caudales, sobre todo de ríos secundarios, traen consigo alertas de inundaciones, de crecientes súbitas, de avenidas torrenciales, y también la saturación de los suelos hace que haya deslizamiento. Este tipo de alertas tampoco son muy inusuales para la época. Regularmente cuando se instalan las épocas de más lluvia en el territorio nacional están asociadas a este tipo de alerta. Lo que podríamos decir que es inusual o que está generando el aumento de los desastres en el territorio nacional, por un lado, el riesgo está compuesto tanto de la amenaza como de la vulnerabilidad. La amenaza, que tiene que ver con el tema climático, podemos hablar no solamente de lo que está ocurriendo en el presente, sino lo que hemos venido viviendo en el territorio, una sequía extendida, unos récords de temperatura media del aire en muchos municipios del territorio nacional, y por supuesto en todo el planeta, que ya supera el 1.5 grados Celsius de anomalía térmica, y esto tiene unos impactos sobre los ecosistemas, sobre los suelos, sobre el ciclo hídrico. También estamos hablando que la deforestación en el país también tiene un impacto sobre la vulnerabilidad de los territorios a la crisis climática, por supuesto a las lluvias y a las sequías. También hemos tenido una temporada de ciclones muy activa
que hace que hayan pasado, digamos, un número importante de ondas tropicales generando estos impactos en el Caribe, que ha estado de manera continua recibiendo lluvias, el Caribe, el norte y el centro del Chocó. Son muchos factores que se suman para aumentar ese potencial de riesgo en el territorio nacional, en diferentes partes del territorio nacional. Una de ellas es el Chocó, que es uno de los departamentos, uno de los territorios más vulnerables. También es decir que una lluvia o un aumento de caudales puede generar mucho más desastre que en otros lugares del país por diferentes razones que tienen que ver más con los asentamientos humanos y con las condiciones de vulnerabilidad del territorio. Esto no quiere decir que sean los únicos con la alerta. Desde el IDEAN estamos generando diariamente casi más o menos entre 600, 700 municipios en algún nivel de alerta por deslizamiento. Tenemos alrededor de 190 alertas hidrológicas. Esto implica que tenemos gran parte del territorio nacional en alerta, es decir, en la probabilidad de que estos riesgos ocurran. Y repito, regularmente los sitios donde se materializa el riesgo son justamente en esos territorios con mayor vulnerabilidad a esta variabilidad climática. Se declara situación de desastre en todo el país en virtud de la variabilidad climática generadora de impactos imprevisibles e inusuales, aumentando la vulnerabilidad en los territorios. Esta vulnerabilidad viene agravándose por impactos que tienen que ver con la deforestación, las economías ilícitas y en el caso de Bogotá, en mi opinión, por una urbanización desaforada de la sabana de Bogotá. La declaratoria de desastre es una herramienta de ley para este tipo de casos. Ya no estamos solamente hablando de un potencial riesgo ni de lluvias que se están generando en el territorio, sino que ya estas condiciones climáticas han generado desastres, es decir, han generado daños sobre bienes, han generado también daños en infraestructura, pero además, por ejemplo, la gobernadora del Chocó hablaba de más de 35.000 familias damnificadas, estamos hablando más de 100.000 personas. Desafortunadamente también ha habido muertos en todos estos desastres materializados y estamos hablando no solo de un departamento sino de varios lugares en el territorio nacional y la ley así lo especifica. En estos casos pues lo que se sugiere es hacer una declaratoria de desastre natural porque no estamos hablando de una emergencia con un potencial de daño sino ya de un desastre materializado. El presidente y el Consejo Nacional de Gestión de Riesgo, quien es el que se pronuncia de manera favorable para declarar la emergencia de desastre. Y esta vez esa emergencia de desastre no se hace asociada a un fenómeno como el fenómeno de la Niña, como ocurrió en el pasado. Usualmente en fenómenos de la Niña se declara por fenómeno de la Niña o se declara por fenómeno del Niño que causa sequía. En este caso no estamos en un fenómeno de la Niña, pero las lluvias, que hacen parte de la variabilidad climática normal, por así decirlo, ya están generando desastres. Entonces el presidente decide además marcar un hito y es hacer una declaratoria de desastre no asociada a un solo fenómeno meteorológico, sino con reconocer la complejidad climática del territorio nacional y declarar desastre por variabilidad climática. Lo que hace una declaración de estas es que podemos, a partir del decreto, trasladar recursos presupuestales de la nación hoy en otras entidades que no tienen que ver con este tipo de atenciones a las regiones que están siendo víctimas climáticas de la situación actual. ¿Y qué permite esto? Que se puedan movilizar recursos tanto para atender la situación en Chocó, que está casi todo el territorio bajo el agua, y en Guajira o en Bogotá, donde las situaciones de desastre están asociadas a inundaciones, pero al mismo tiempo atender las situaciones de sequía en el resto del país que se presentan en paralelo, recordando que el río Amazonas sigue con caudales mínimos
el domingo se citaron 2 espacios. El primer espacio fue un PMU, donde se hace una evaluación de la situación, y en ese PMU el IDEAN tiene un rol técnico donde presentamos la situación con datos, por supuesto con información científica, la situación tanto de crisis climática global como la situación particular para el territorio nacional. Después del PMU hubo un consejo de gestión de riesgos del que el IDEAN no hace parte. El IDEAN se retira en ese momento y son los consejeros los que votan a favor de esta declaratoria. Pero en el PMU se definen las condiciones. Lo que hace el IDEAN allí, o la información que entrega, por supuesto, es una información de contexto que tiene, digamos, unos momentos o diferentes momentos espaciales y temporales, porque además todo está confluyendo. ¿Espaciales en qué sentido? Pues hay una crisis climática a nivel global. Ya la OMM se pronunció hace muy pocos días diciendo que el 2024 era el primer año que superaba los 1.5 grados Celsius de anomalía térmica, y esto tiene un impacto sobre los ecosistemas, sobre los suelos, sobre los ciclos hídricos, sobre absolutamente toda la naturaleza y el planeta, y eso está muy bien documentado por la ciencia. Es por eso que se hizo un acuerdo de París, donde nos comprometimos como países a no superar esa temperatura. Ya la superamos. Entonces está muy bien documentado los impactos que esto pueda tener. Nosotros en el PMU también hicimos de manera muy breve y muy general la presentación de los escenarios de cambio climático, contándole al país cuáles son las consecuencias de esos aumentos de temperatura media del planeta sobre el país, cuáles son las zonas más vulnerables, más susceptibles, y los sectores también que son mucho más digamos, afectados por este cambio. Después de esa situación general, se aterriza en Colombia, dando también un contexto de justamente este periodo que llevamos largo de menor precipitación. Las lluvias debieron instalarse en el mes de octubre, que es el mes, o desde septiembre incluso a finales, que son los meses de más lluvias en la región andina, en la región Caribe, y esto no ocurrió, lo que quiere decir que el territorio se ha visto expuesto a un largo periodo de sequía, por así decirlo, y esto implica que el suelo se ha visto expuesto a estrés térmico, por ejemplo, que ha habido también unos cambios en cuanto a cosecha, siembra, etcétera, y que los territorios están mucho más vulnerables, y ahora llega esta lluvia, entonces estamos hablando de impactos acumulados. Eso también es importante. Luego una situación, digamos, a escala mucho más territorial de los departamentos que más se han visto afectados. Se habló de la situación climática en Chocó, en Guajira y en Bogotá, que fueron los 3 primeros regiones que priorizó el presidente, pero además se le informó al presidente que la alerta está extendida a más de 700 municipios en el territorio nacional, y también ya en escala temporal, los pronósticos en los próximos días seguían mostrando que las lluvias iban a continuar, y de nuevo estas emergencias no las están causando una sola lluvia, un solo evento extremo como el caso de España, sino que es la lluvia continua que va sumando. Y también le presentamos las predicciones climáticas, donde muestran que durante el mes de noviembre y en diciembre van a continuar la lluvia, lo que significa que la situación va a continuar y cada vez se va a exacerbar más. Eso fue de manera muy general lo que presentó, y por supuesto la recomendación de que no hablemos del fenómeno de la Niña, porque no es la realidad del país. Hay otros fenómenos, ni siquiera uno, sino varios fenómenos meteorológicos que convergen y que todos son favorables para lluvia en este momento. Entonces, en esa realidad ya es el Consejo el que toma una decisión. Como ustedes lo pueden ver en todo el mundo, hoy se hablaba de una segunda posibilidad de Dana en el Mediterráneo, por ejemplo, de los huracanes que hemos tenido en el Caribe, son 17, es una superación total del número de huracanes que han existido históricamente por estas épocas. El último dato mayor fueron 14, hoy vamos en 17 y aún no terminan. Y en las circunstancias que empieza a vivir el país, que ha pasado ya por 2 años de situaciones climáticas diversas y diferentes. Hay varios fenómenos que pueden causar precipitación. En este momento hay unos que convergen, pero pueden pasar, oscilan, digamos, por ejemplo, las ondas tropicales. En este momento se está monitoreando una perturbación, la L98, y esa perturbación hemos
generado una alerta amarilla para el archipiélago de San Andrés y Providencia, para La Guajira, para Magdalena, Atlántico y Bolívar, y una alerta verde para los demás departamentos del Caribe. Con esa alerta lo que indica es que esta perturbación, que aún no se convierte en un ciclón, pero sí está generando aumento de lluvias, de vientos, en esta zona, pero esa perturbación pasa, entonces puede que la otra semana ya no sea eso lo que está causando lluvia. Entonces puedo mencionar de manera general los fenómenos que generan lluvias en el país y que están confluyendo. Puede que esta semana tengamos uno y la otra semana no todos, pero van turnándose, por así decirlo. Hay otra cosa que también marca mucho las lluvias, regularmente en la temporada de más lluvias, que es algo que se conoce como la zona de confluencia intertropical, que es una banda de nubes que puede subir o bajar, espacialmente en latitud, y que va marcando también esos momentos de lluvia en el territorio nacional. Lo que muestran las predicciones es que las lluvias se van a mantener hasta el mes, al menos hasta el mes de diciembre, probablemente hasta el mes de enero, y seguimos atentos a la consolidación del fenómeno de la Niña. La probabilidad hoy es de un 60%, lo que dicen los modelos es que en caso de consolidarse sería una Niña débil, pero seguimos monitoreando porque en caso de que la Niña se llegue a consolidar sería otro fenómeno que suma a la favorabilidad. Nuevos puntos ya lo están haciendo en Santander, puede suceder en otras regiones del país que ameritan la atención de esta declaración de situación de desastre. Algo que es importante anotar y que también es lo que marca un hito en esta declaratoria es el reconocimiento de la diversidad climática del país. Entonces estamos en régimen pluviométrico diferente en cada región. La lluvia no es igual en el Pacífico que en la región Caribe, que en la región Andina, que en la región Amazonía, que en la región Orinoquía. Incluso, pero sin entrar mucho en detalle, en cada región a veces también hay régimen diferente. Una cosa es el norte de la Amazonía y otra cosa es el sur de la Amazonía. Esto implica que hay que reconocer que el país se puede ver en una situación de muchas lluvias y de sequía, como es lo que está ocurriendo hoy en día. Pero además estas lluvias no llegan ni al mismo tiempo, ni se extienden de la misma manera, ni tampoco llegan de la misma intensidad en todo el país. Entonces, cuando el IDAM, por ejemplo, genera un pronóstico y habla de lluvias muy intensas, siempre hay que tener cuidado a qué municipio o a qué región se está refiriendo. Lluvias muy intensas en Bogotá y las personas de Medellín nunca les llega la lluvia porque no necesariamente en esa región del país se van a formar. Entonces también eso es clave tanto para los pronósticos como para la predicción. De nuevo, aunque gran parte del país está en este momento sufriendo los embates de las lluvias continuas, hay otra parte del país donde los caudales de los ríos están llegando a mínimos históricos. A nosotros nos caen los aguaceros cada vez más duros, o los huracanes nos llegan cada vez más continuos y violentos, o las tormentas tropicales, etcétera, porque los ricos del mundo exhalan a la atmósfera un veneno que se llama dióxido de carbono, que es el residuo gaseoso de estar usando cada vez más el petróleo, el carbón y el gas. Ese carbón que sale de aquí al sur es un veneno para toda la humanidad y está ocasionando, cuando ya pasa por las máquinas y se vuelve gas, cada vez más cantidades de CO2, dióxido de carbono en la atmósfera,
que es una molécula que concentra el sol durante siglos. Y entonces nos va calentando cada vez más la superficie terrestre, y ese calentamiento va provocando que se evapora más el agua de los océanos, o que se derrite más los hielos, o que desaparecen los ríos, pero ese vapor en la atmósfera cae en mayores niveles de aguaceros, o con los vientos cada vez más fuertes se vuelven huracanes, etc. Y entonces tenemos el agua hasta el cuello, en unas partes del tiempo, y en otras no tenemos ni una gota. Y se va poniendo en peligro la vida, no solo humana, sino de toda la cadena vegetal y animal. El planeta está golpeándonos con cada vez más fuerza, porque nosotros, pero no somos nosotros, sino los ricos de nosotros, están depredando completamente el territorio en sus lugares donde viven con mucho confort y lujo, sin que se dan cuenta de que están matando el equilibrio mismo de la vida. Es importante pensar en la naturaleza y en el ambiente como un todo interconectado e interdependiente. Cuando yo altero cualquiera de las partes de la naturaleza, ya sea el bosque, ya sea el agua o el aire, estoy necesariamente alterando las demás matrices ambientales o el resto de la naturaleza. No son independientes. Cuando yo contamino el aire, cuando contamino la atmósfera, el caso de los gases de efecto invernadero, estoy generando unas condiciones para que el planeta se caliente, y ese aumento de temperatura se devuelve y hace que el equilibrio natural de la naturaleza se pierda, que empiecen especies incluso a hablarse de extinción y que empiece a alterarse absolutamente todo ese equilibrio. Lo mismo pasa cuando hago deforestación. Además de emitir gases de efecto invernadero, estoy alterando los suelos, estoy alterando la capacidad también de esos suelos, incluso si lo hago cerca de los ríos, de mantener su cauce, o estoy generando más vulnerabilidad de una avenida torrencial, por ejemplo. Los suelos quedan mucho más susceptibles. Entonces, cada acción y cada impacto que yo haga sobre cualquier parte de la naturaleza, lo mismo ocurre con el agua, cuando se alteran los cauces de los ríos, cuando incluso se secan ríos, como lo hacen muchas prácticas de minería, pues estoy también alterando todo el ciclo hídrico, estoy alterando la naturaleza, estoy alterando el suelo que ya no recibe el agua que debería recibir, por ejemplo, y esto hace en general que los territorios queden mucho más expuestos y vulnerables. Entonces no es lo mismo un territorio que ha sido cuidado, por ejemplo, sus bosques, sus aguas, su aire, donde llega la lluvia y hace parte de su ciclo natural, a un territorio que ya está vulnerable, que está expuesto, y llegan las lluvias a causar estragos. Es como, no es lo mismo, no sé, que yo tenga, por ejemplo, la piel sana, a que tenga una herida, pues si algo llega me va a causar mucho más daño. Entonces lo mismo pasa con la naturaleza, cuando está mucho más susceptible y vulnerable, cuando está dañada, cuando está degradada, pues la variabilidad climática, las lluvias hacen mucho más daño, la sequía hace mucho más daño de lo que haría en condiciones normales. En los temas de generar información siempre es clave buscar información oficial. Regularmente cuando se materializan riesgos, cuando se generan desastres en el país, hay muchas noticias falsas, hay mucha desinformación, siempre hay que buscar la fuente oficial. Regularmente las fuentes oficiales en el tema, digamos, territorial, pues deben ser las alcaldías o a través de sus secretarías de riesgo, y las gobernaciones son las encargadas, más son los primeros respondientes ante la emergencia, de compilar esa información y de darla. Desde el IDEAM como establecimiento público nacional, pero además como autoridad meteorológica nacional, generamos toda la información climática del país, tanto de los pronósticos, las predicciones y los escenarios de cambio climático, y es una información que está dispuesta en nuestro portal web. En este portal pueden entrar a Tiempo y Clima, por ejemplo, que es una de nuestras líneas, y allí hemos generado también un visor que les permite filtrar por departamento y por ciudad y ver si en su municipio hay algún tipo de alerta hidrológica o hay algún tipo de alerta por deslizamiento o por incendios forestales, pero siempre es importante ir a las entidades oficiales, porque lo que hacen las alcaldías es cruzar la información climática con la información poblacional y definir realmente el riesgo. La sola alerta por deslizamiento o por hidrológicas no dan el riesgo es la alerta más la información poblacional. Yo puedo tener una alerta
una lluvia fuerte, pero en un territorio donde no haya asentamientos urbanos o en general que no haya población, pues el riesgo allí va a ser mucho menor que si la lluvia va a caer sobre un asentamiento humano. Entonces, para definir el riesgo y las acciones, evacuación, cierre de vías o demás, pues son las autoridades las que dan esas recomendaciones precisas. No nos hemos preparado para una realidad que es lo que se llama el colapso climático, la crisis climática, que cada vez va a ser peor. Este contenido fue financiado con recursos del Fondo Único de TIC.